Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarlos en este viernes 23 de septiembre. Estamos finalizando la semana, por lo menos la semana de devocionales, porque mañana y pasado mañana usted hará sus devocionales por su cuenta. Bueno, como creo que los hace siempre, pero sin que escuchen mis comentarios al respecto. Pero hoy estamos en el capítulo 4 del segundo libro de Samuel. Les recuerdo que estamos viendo este tema, estableciendo un liderazgo firme. Estableciendo un liderazgo firme. El pasaje es un pasaje de esos difíciles en cuanto a dolor, violencia del Antiguo Testamento. Isboset es asesinado. Isboset es el hijo de Saúl y cuando se entera que Abner fue asesinado tiene mucho miedo. Y luego dos individuos, dos hermanos entre ellos, que se llamaban Recab y Baana, deciden matarlo, le cortan la cabeza y se la llevan a David, creyendo que David se va a sentir halagado por ellos y que los va a tomar como parte de su ejército o algo. Y David lo que hace es mandarlos matar a ellos también. Es el pasaje, lo leímos todo el día de ayer y hoy solamente voy a leer los versículos que corresponden a las enseñanzas que queremos hoy desarrollar, reflexionar en ellas. Recuerdan, ayer hablamos de dos enseñanzas: comparte esperanza y no temor, y segunda enseñanza, reconoce el juicio de Dios. Y ahora dos enseñanzas más, pero antes vamos a orar. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y te pido, Señor, que nos dé sabiduría y que en lo práctico, Señor, podamos siempre honrarte, hacer tu voluntad y cumplir con el ministerio que nos has dado a cada uno. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dos enseñanzas más. Con respecto a esto de establecer un liderazgo firme, David está estableciendo, retomando su liderazgo. Ahora sí está llegando a ser el rey que el Señor desde un principio le ungió para que llegara a ser. Y el versículo 4 dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Por qué este pasaje? Bueno, tiene una intención muy clara de ayudarnos a entender por qué la dinastía de Saúl se terminaba con Isboset. Porque resulta que no había muchos descendientes y en los que había, como este caso, pues estaba lisiado y era muy difícil que sucediera en el trono a Isboset y esas cosas. Entonces es probable que esta es la intención, pero a mí me parece que hay una intención divina, una intención del Dios Todopoderoso para ayudarnos a entender a nosotros algo. Más adelante, David hace algo con respecto a Mefiboset. David lo invita a su casa, él se discrimina a sí mismo, Mefiboset, y dice, ¿quién soy yo para que veas a un perro muerto? Pero David lo invita a estar siempre en su casa y lleva a cabo este acto de gracia por el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Entonces me parece que a mí este texto incrustado en esta lucha de poderes, Isboset es asesinado, estos dos hermanos llevan la cabeza de Isboset a David y David los manda a matar, es todo eso, y esta incrustación de este pasaje me parece que nos enseña esta enseñanza. No desprecies a nadie jamás. No desprecies a nadie jamás. No importa su condición, no importan sus características, no importa cómo es su vida, su condición física. No desprecies a nadie jamás. Me parece que esto es una enseñanza linda, hermosa. Este personaje, Mefiboset, vuelve a aparecer en la historia de la fe cristiana y en la historia del rey David en varias ocasiones más. No solo cuando David lo llama, cuando David es traicionado por uno de sus hijos, también a Mefiboset se lo lleva. Y bueno, es un personaje en la historia. Nos enseña la gracia de Dios. El hermano Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia, toma mucho tiempo, un capítulo completo para hablar de la gracia y para hablar de este personaje, de esta historia, en medio de la cual Dios muestra su gracia por medio de David en aquel hombre que tenía circunstancias de mucha desventaja por la situación de su cuerpo. Entonces, al establecer tu liderazgo, además de compartir esperanza y no temor, además de reconocer el juicio de Dios, no desprecies a nadie jamás. Todos podemos ser útiles en las manos del Señor. No importa nuestras debilidades, deficiencias, factores de riesgo o lo que algunos llaman defectos, que yo particularmente no creo que sean defectos, son características particulares, pero aún si les llamáramos defectos, Dios nos ha hecho de una manera determinada porque nos quiere usar así. Y entonces, no desprecies a nadie jamás.
segunda enseñanza en el devocional de hoy, o viene siendo la cuarta en el devocional, en la serie, perdón, sería esta: ten hambre y sed de justicia. Mire cómo dicen los versículos 5 y siguientes. Los hijos pues de Rimón, Beeronita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta de en su cámara. Y he aquí que la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cama, y lo hirieron y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Araba, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Beeronita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag, en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Sasquatch. Ellos pensaban que lo iban a agradar y que les iba a decir: oiga, qué bien, ¿cuánto quieren que les pague? ¿Qué puesto quieren en mi nuevo reino que voy a hacer crecer? Y nada, que los manda a asesinar por sus siervos. Ten hambre y sed de justicia. A mí me parece que en esta ocasión Dios usa a David para ejercer un juicio sobre estas personas. Creo que no hizo mal en darles muerte. En la ley, de hecho, se hablaba, en la ley del talión, la ley del Antiguo Testamento, se hablaba de que a quien quitara la vida a otro, se le quitara la vida a él, y estos lo hicieron con alevosía y ventaja. Lo hicieron a mansalva, como dicen por ahí, lo hicieron a traición. Lo agarraron durmiendo, y era el rey además. Si ellos pensaban que David debía ser el rey, entonces ¿por qué lo ayudaban antes cuando vivía Abner? Porque estaban ahí de lambiscones entonces antes, siendo sus soldados. Sus líderes de sus merodeadores eran de los que hacían incursiones para traer los impuestos de toda la tierra. Y resulta que ahora que lo ven debilitado, que saben que ha muerto Abner, que lo defendía, que lo saben que tiene mucho miedo, van y a escondidas lo encuentran durmiendo y lo matan. Eso David seguramente pensaba: si estos hombres son capaces de hacer eso con el rey de sus vidas, pues son capaces de hacerlo conmigo también, cuando yo reine sobre ellos. Entonces alguien así no merece vivir. Y me parece que David lleva a cabo un acto de justicia. No creo con esto que usted y yo debemos andar matando gente, por supuesto que no, ni aún a los que hayan matado a otro, porque no tenemos en México la pena de muerte y usted y yo no la podemos aplicar a nuestra discreción. Pero me parece que el testimonio de David nos ayuda a entender este valor. Ten hambre y sed de justicia, siempre, en tu trabajo, en tu escuela, en tu empresa, en tu familia, en donde quiera que te desenvuelvas. Ten hambre y sed de justicia. Defiende la verdad, defiende el honor y condena el error, la maldad. Muy bien, estas son las enseñanzas, hermanos míos, para el día de hoy, que es viernes, y como dicen que gracias a Dios que es viernes, se las dejo. Ten hambre y sed de justicia y no desprecies a nadie jamás. Usted síguela reflexionando, masticando, rumiando, como se dice, y seguramente Dios le dirá muchas más cosas que las que me dijo a mí y le compartí ahora. Dios le bendiga, le deseo lo mejor, le mando un abrazo. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas, y te pido que donde quiera que estemos, nos ayudes para hacer influencia sobre otras personas y ser buenos líderes. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hasta luego, y los que están en vivo viéndome, Dios les bendiga también.